Hola a todas y todos. Les agradezco la invitación a este ciclo de charlas. Igual me parece que es algo bastante interesante el poder darnos estos pequeños espacios para poder eh, abstraernos un poco de todo lo que son las demandas académicas, de todo lo que es todas las demandas del teletrabajo también para otros, y de las escuelas, de donde sea que estábamos antes de que ocurriera toda esta crisis mundial, que de hecho por eso mismo la invitación que me llegó, me preguntaron qué se podía hacer como para aconsejar un poco a la comunidad con respecto a cómo tratar de adecuar nuestras rutinas ante esta situación que en verdad obviamente nos pilló de sorpresa a todos. Bueno, y para eso les quise traer una charla que va a tocar varias aristas, que de hecho se llama Tiempo para cuidarnos, pensando en el cuidado no solo personal, sino que también colectivo, familiar, en distintos ámbitos. Que todo eso va de la mano en cómo vamos construyendo nuestra rutina, o intentando construir nuestra rutina, por lo menos dentro de este contexto. Mira, les voy a compartir la presentación. A ver, ahí. ¿Se ve? Sí, sí, súper. Eh, bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Carolina Chi. Yo soy mujer proveniente de Chiloé, cantante amateur y en mis tiempos libres trabajo como terapeuta ocupacional. Quiero decir mis tiempos libres para poder darle una connotación más positiva a lo que puedo hacer recurrentemente y que de verdad en estos momentos extraño poder hacerlo de manera presencial, pero bueno, de una u otra manera entiendo que muchas personas estamos tratando de reinventarnos y desde lo que podemos empezar a tratar de ayudar a otras personas y tratar de en realidad intervenir dentro de los conocimientos completos que podamos tener. Esta charla le quisimos colocar también construyendo ideas para las rutinas en el hogar, y me quedo en la parte de construyendo ideas, pensando en que no les voy a entregar una receta con pasos a pasos. Uno a uno usted rellene este checklist y esta es lo que marcadamente tienen que estar entregando y lo que tiene que hacer, porque en realidad, bajo el contexto en el que estamos, no hay una receta establecida, no hay nadie que se hubiese podido anticipar en realidad algo que cambió el mundo, algo que nos está pasando a todos y todas, y que por ende yo se las pongo acá en la palestra como para que podamos también reflexionar con respecto al tema. Si hay alguien, de hecho, que se le ocurra alguna idea que pudiese, que quisiera contarnos, que a lo mejor haya salido de la experiencia o que se le venga a la cabeza durante esta charla, yo les recomendaría, de hecho, que también lo pudieran colocar en el chat, porque el construir no implica que yo esté hablando solamente y que reciban desde una pantalla un montón de ideas, sino que también a mí me gustaría, y estoy segura que a otras personas a lo mejor les podría ir ayudando, lo que podamos ir diciendo uno a uno. Esta sesión la quise dividir en 4 tiempos. Primero que todo, hablar sobre cuidado en general, desde el concepto hasta otras aplicaciones. Después pensar en el cuidado personal y de nuestras personas más cercanas, quizás nuestra familia, las personas con las que convivimos o con quienes estamos rodeados como más cotidianamente, en cuidados comunitarios a los que podamos ir apelando y cuidados planetarios. Y eso se los voy a explicar ahora. ¿Por qué en ese orden? Tiene que ver con que este ciclo de charlas son acerca del buen vivir. Y quizás las personas que estuvieron en la charla anterior hayan escuchado un poco más sobre esto. No voy a ponerme muy académica con respecto a de dónde viene el buen vivir y de viene de esta teoría, de esta otra. No, en realidad, a grandes rasgos, voy a comentar de que también es una expresión que ya se está empezando a utilizar
en muchas áreas, tanto de áreas de la medicina como otras áreas psicosociales, las ciencias sociales se está utilizando mucho, no solo para hablar sobre salud, no solo para hablar sobre bienestar, sino que en realidad a una forma en cómo nos interrelacionamos, en la cual para poder mantenernos en un relativo equilibrio, un equilibrio emocional, un equilibrio socioafectivo, un equilibrio ocupacional, no es una tarea que se puede hacer solamente de forma individual o solamente con respecto a la familia, sino que también corresponde a cómo nos vamos viviendo en el colectivo ese buen vivir. Y a mí me parece que de hecho el contexto donde estamos, lo que está ocurriendo, es como si nos hubiese bofeteado diciendo, este es el momento en donde, por favor, aprendamos a vivir el buen vivir. ¿Qué quiero decir con esto? De que a pesar de que estamos en una situación en donde estamos en distancias físicas o intentando mantener distancias físicas, eso no significa que estamos teniendo distancias sociales. Para poder cuidarnos, estamos pensando también todo el tiempo en cuidar a otras personas. Y eso es buen vivir. Estamos pensando no solamente en que yo no me quiero contagiar o no quiero contagiar a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos, a mis cercanos, a mis parejas, sino que también cuando uno necesita salir, cuando uno necesita moverse, también estás pensando en que no le ocurra a otra persona. Todo eso es parte del buen vivir, cómo vamos manteniendo nuestro equilibrio, nuestra certeza, nuestro intento de certeza en realidad en este contexto, y cómo lo hacemos con el resto. Parte de mi buen vivir está con dos compañeras, una perrita y una gatita, así que seguramente las van a escuchar de repente ladrar y moverse por acá, o una gata va a aparecer por la pantalla. Bueno, parte del teletrabajo. Miren, partiendo por el mismo concepto de lo que es cuidar, los cuidados. Y esto yo lo transparento desde un principio, que se los voy a mostrar más o menos desde dos perspectivas. Una que es más teórica, que son las formas de entender la organización social del cuidado, proviene desde algunas teorías feministas que hablan sobre cómo nos organizamos con respecto a los cuidados, pero también les voy a hablar, y les digo sinceramente, desde lo que yo sentí, pienso espiritualmente con respecto a lo que es el cuidado en sí. Ahora, si me voy estrictamente a qué es lo que dicen estas teorías, es justamente que esto no lo podemos seguir dividiendo, sino que son saberes colectivos, son constelaciones completas. Una parte es lo que puede aparecer en los libros, una parte es lo que podamos decir de manera científica, lo que podamos corroborar, etcétera, lo que esté escrito, y otra es lo que también hemos ido aprendiendo por experiencia. Parte de eso es lo que yo les voy a mostrar. Primero que todo, les comento que el fenómeno del cuidar, quiero dejar esto muy en claro, a lo mejor está dentro del imaginario colectivo que el cuidar tiene que ver más que nada con las enfermedades, o como atender a alguien que está enfermo o prevenir que alguien se enferme, incluidos nosotros. Como yo voy a comer bien para tratar de, no sé, mantener mi sistema inmunológico lo mejor posible y así prevenir que si me ataca el COVID no sea tan complejo el cuadro. Cuidar va mucho más allá de eso. Cuidar tiene un componente en inicio de mucho amor. El fenómeno de cuidar es ancestral, no es algo que nosotros hayamos iniciado, no es algo que nosotros recién estemos pensando. En un principio, la tarea de cuidar es parte del vivir en comunidad, en común unidad. A lo mejor ustedes lo han visto, y algo que sigue ocurriendo acá en el sur o en zonas más rurales, que la gente todavía sigue un patrón que antes se hacía mucho antes, de, de ir conviviendo con personas que no son solamente de nuestra familia nuclear. Algunos niños y niñas se criaban con tíos y tías, en donde se entrelazaban los tiempos de cuidados unos a otros, se criaban en clanes.
por así decirlo. Y eso es una forma de cuidarse en comunidad. Pero también corresponde a una forma que se puede hacer y que uno hace en el día a día para demostrar amor a muchas personas. Es una forma de demostrar amor, o era también una forma de demostrar amor, o es en algunos contextos una forma de demostrar amor, porque también no quiero romantizar otro tema que tiene que ver con que existen roles socialmente asignados a la tarea de cuidar. Se asocia principalmente con lo que hacen mujeres y en algunos casos puede ser inclusive perjudicial para las mismas personas que lo hacen de manera obligada. Por tanto, también hay que poner atención en eso. El cuidar, no lo voy a decir que sea lo más maravilloso del mundo. Tiene también todo una correlación de qué es lo que ocurre ahí, de qué es lo que está haciendo la persona que cuida. Un ejemplo es lo que está pasando con la gente que está en la atención sanitaria en estos momentos. La gran mayoría son mujeres que después retornan a su casa y que tienen miedo y susto de poder cuidar a la gente de su casa después de haber cuidado a otras personas. De ahí voy a poder interiorizar un poco más en eso. Y también pensar en que el mundo de los cuidados pueden ser conductas súper sencillas a otras mucho más macro. Desde, no sé, les voy a dar un ejemplo. Si hay una persona dentro del hogar, una mujer que, por ejemplo, sufre dolores mentales y otra persona le lleva un té a la cama sin que se lo diga. Es una forma de cuidar, una forma de mostrar amor, pero no es algo, pero es un acto súper pequeño que puede ir ayudando a la rutina diaria. Así como también una persona que necesita cuidar a alguien con dependencia, las personas que cuidan a otras personas mayores, por ejemplo, que son altamente dependientes, que requieren que se les ayude en el aseo, la movilización, eso también puede tener otras funciones. Bueno, y el cuidarnos dentro de lo que es el buen vivir, y por eso se los puse ahí, no refiere solamente a lo que hacemos uno a uno con las personas con las que vivimos, o con quienes nos relacionamos medianamente dentro de nuestra rutina, como la gente del trabajo, como no sé, la vecina a la que le podemos ir a comprar comida, etcétera, sino que también tiene una dimensión de cómo vamos entendiendo nuestra pasada por este mundo. Y por eso el cuidar, en el plano del buen vivir, no va solamente en yo voy a comer de esta forma para mantenerme bien y voy a darle este tipo de comida para mantener bien a mi familia, sino que también podría ser este tipo de comida, cómo podemos hacer para que sea exista economía solidaria, para que sea comida que, no sé, se la compramos a una persona que lo produjo con harto esfuerzo, o inclusive qué hacemos con todo lo que viene de esa comida para poder cuidar el planeta. Todo eso es parte del buen vivir. Voy a avanzar. Partiendo por principio a principio, voy a empezar como les decía, desde nosotras mismas hasta la familia, comunidad, planeta. Ojalá pudiera hablar del universo, pero bueno, no soy erudita en esa parte del universo, pero más allá de la estratosfera. Pero yo creo que también involucraría en algún momento poder hablar del buen vivir. Tiempo de sentir los cuidados personales y cercanos. O sea, ahora se nos obligó a tratar de sentir cómo poder cuidarnos. Una obligación que es media impuesta por lo que, o sea, es impuesta por todo lo que ocurre alrededor y que a muchos nos tomó por sorpresa. Que no sé si les podría decir a un niño de 5 años, oiga, usted tiene que aprender a sentir cómo tiene que cuidarse. Hay tips que uno les puede ir dando, hay temas en los que uno les puede ir ayudando porque a lo mejor su pensamiento no va a ser tan abstracto como el de nosotros. Cada uno su tiempo. Pero ahí podemos atender de que el cuidado
nunca va a ser un acto absolutamente individual. No va a ser nunca un acto que sea solamente nuestro. Y bueno, ahí les puse esto, y de que de alguna manera está bien que podamos empezar a buscar el cómo atender el cuidado como un acto humano, que yo en verdad diría acto de los seres vivos, que sea, y también los no vivos, colectivo de amor y no solo de sobrevivencia. En estos momentos igual estamos teniendo algún tipo de organización social de cuidado que sí va por la sobrevivencia. Y, y ojalá se limite a este estado de crisis y no a, y que más adelante en realidad pueda servir de alguna forma para poder reestructurarnos socialmente de manera de que el cuidado tenga esta connotación, amor, no sobrevivencia, no rescate a la precariedad. Al principio, desde lo personal, lo primero, paciencia, por favor. Que es difícil, absolutamente difícil tenerse paciencia. Ya, primero, tenerle paciencia a las personas con las que convivimos. Inclusive aunque ya llevemos mucho tiempo conviviendo con algunas personas, de ahí a estar todo el día, todos los días, en una rutina que pareciera ser como si se nos diera vuelta el día una y otra vez, en donde es difícil de repente distinguir entre un domingo y un miércoles, no para todos, porque entiendo que para la gente que teletrabaja o inclusive la gente que tiene que salir de manera obligada, porque no puede no hacerlo, pero aún así eso también puede ir generando ciertas grillas que tal vez antes estaban o tal vez ahora van apareciendo. Paciencia con las otras personas, pero por sobre todo tenemos que tenernos paciencia a nosotros mismos. Cuidados y autocuidados como parte de la rutina. A lo mejor ustedes han escuchado o han visto dentro de toda la bomba de información que tenemos en este tiempo, de que hay muchas personas que proponen que para mantener una rutina relativamente saludable o que apunta a lo saludable, debiese ser lo más enmarcada posible. Si intentar mantener un horario que a lo mejor es similar a los que teníamos antes del confinamiento. En niñas y niños tratar de mantener una organización también, especialmente con las demandas escolares, si las siguen teniendo, o también mantener otras rutinas que son de autocuidado, a qué hora me ducho, a qué hora comemos, etcétera, a qué hora me hago cargo del hogar. Pero yo invito de verdad a tener un poco de flexibilidad con eso, a tener paciencia con eso. Insisto con esto de que no estamos en un momento en el que nos podamos permitir mantenernos rígidos con lo que estamos haciendo, sin intentarlo y hacerlo lo máximo posible. Pero si no resulta, ahí está, paciencia. Además de que incorporar nuevas actividades a nuestras rutinas no es algo sencillo y no solamente dentro de este contexto. Les voy a dar un ejemplo. Alguien que quiera, un estudiante universitario que debe estar pero hasta la coronilla con todas las clases virtuales, con todos los pedidos que están haciendo, porque igual es agotador en realidad estarle hablando en una pantalla. Y de repente tener todas las otras pantallas negras y estarle hablando en una pantalla es como, sí, un poco extraño. De a poco nos hemos ido acostumbrando cuando tenemos que hacer teletrabajo. Pero no sé, la gente que termina ya teniendo un montón de esas clases, después tener que juntarse de grupo, después tener que leer esto, después tener que ver este video y qué sé yo, ¿a qué hora tengo alguna actividad que sea de ocio y tiempo libre? Eso nos pasaba en todo caso desde antes. Y hay mucha información dando vuelta con respecto a
Usted aprende a hacer esto. Esta manualidad puede aprender a tocar un nuevo instrumento, se puede poner a escribir lo que estaba hace tiempo tratando de escribir, aprenda a cocinar, está lleno de tutoriales que andan dando vueltas sobre la cocina, qué sé yo, acá, y la gente mandando las fotos. Si usted no alcanza a hacerlo, paciencia. Si usted quiere hacerlo, intente hacerlo. Intente colocarlo en algún espacio dentro de la semana. eh, mm, no sé, a ver, voy a colocar todos los días miércoles a las 7 de la tarde, después de haber terminado una serie de actividades, em, esto que voy a proponer, no sé, empezar a aprender inglés. Voy a colocar un ejemplo. Y si la semana siguiente no logró hacerlo, ya, ok, no logró hacerlo, lo intento la semana siguiente. Establecer un hábito dentro de una rutina nunca es sencillo. Lo ideal es colocarse metas cortas en un principio y a lo mejor con un periodo también corto de trabajo. Es como también aprender a hacer ejercicio. Si alguien quiere empezar a correr, no te pones a correr una maratón de, no sé, 10 kilómetros en muy poco tiempo. No, empiezas de a poco. Lo mismo con cualquier otro tipo de actividad. Ahora esas son actividades recreativas, en la que yo creo que muchas personas pensamos, necesito algo como eso para abstraerme de todo lo que está ocurriendo, pero también hay otras actividades que son difíciles de incorporar y de organizar. Espacios sociales en el hogar. La economía del hogar, a lo mejor la economía social de mercado está en un periodo de crisis porque vamos a tener, ya existe en realidad una crisis a nivel monetario, se ha detenido un poco la economía en algunos ámbitos, pero la economía del hogar nunca paró. Cómo nos organizamos dentro del hogar, eso es algo que no ha parado. Y es algo que a muchas personas nos ha aumentado. ¿Cómo organizamos todas las actividades del hogar? ¿Cómo organizamos todo lo que hay que ordenar, todo lo que hay que limpiar, todo lo que hay que cocinar, todo lo que hay que anticiparse? Que eso en realidad es algo lo que quiero poner bastante atención. La organización es una carga mental, y una carga mental que no tiene todo el mundo. Y si usted vive en un lugar en que comparte con otras personas de distintas edades o que también tengan distintos conocimientos, ahí amolda lo que le voy a decir. Es importante organizarse con respecto a las actividades, pero no solo que exista una persona que le esté planteando a esta otra, oye, acuérdate que cada cierto tiempo tienes que hacer esto otro. La responsabilidad está en que las personas podamos planificar esa organización. A tal persona le toca, el ejemplo, a tal persona le va a tocar idear el almuerzo del día jueves. Tal persona que tiene que idear el almuerzo del día jueves, la idea es que haga el trabajo relativamente completo. O sea, qué es lo que tengo que tener antes, cuáles son los ingredientes, qué es lo que me falta, X. Que es distinto que una persona se lleve toda la carga de todo lo demás y que esta persona simplemente cocine. Eso es parte de la organización de los cuidados. Todo eso es parte de la organización de los cuidados. Y también es una forma de aprendizaje bien importante, especialmente diría yo, para niños y niñas. Estamos en un momento en donde bueno, acá yo creo que ustedes saben, ya lo han pensado, de que a lo mejor en materias escolares vamos a tener un retroceso importante, a lo mejor también en los otros aprendizajes socioafectivos que los otorgaba el mundo escolar también vamos a tener momentos que van a quedar un poco estancados o que va a haber que retomar nuevamente de una forma más compleja, pero que niños y niñas estén en el hogar también les va a dar otro tipo de aprendizaje y eso yo creo que también hay que tomarle el lado positivo, que uno no los va a poner a hacer todo el aseo de la casa a un niño de 6, 7 años, pero sí les puedes ir dando tareas pequeñas
y de a poco que puedan ir complejizando. Y dentro de ellas también irlos acompañando. Vuelvo con el tema de la paciencia, pero si algo de eso no resulta, paciencia también a la familia completa con ese tipo de cosas. No, no podemos, ¿por qué? Porque, insisto con el contexto, estamos en un momento en donde si hay gente que se propone hacer eso, lo intenta, a lo mejor lo habitúa un poco dentro de, no sé, 3, 4 semanas, y llegó otra semana donde ocurrió cualquier tema y ya no se puede hacer, no se puede seguir. Ahí es donde yo digo, hay que tener paciencia. ¿Por qué? Porque es una forma de cuidarnos, de también priorizar qué es lo que tengo que cuidar, a quiénes tengo que cuidar, quiénes tienen que cuidarme también. Por eso les pongo ahí, cuando hablo de las rutinas, si hacemos disciplina o flexibilidad, yo creo que son ambas. Les van a decir mucho, si es que todavía tienen contacto con las escuelas, de que a niñas y niños es importante mantenerles esto así como se levanta a tal hora, se ducha a tal hora está en el computador, a tal hora está haciendo sus tareas, recreo, vuelve a sus tareas, todo súper estructuradito. Pero yo les daría en realidad cierta flexibilidad con algunos temas. Están en un momento en donde pueden tener horarios de juego libre. Y eso es, yo creo que una oportunidad que por favor hay que tomarlas con ellos y con ellos. Ya, lo voy a retomar en todo caso después. Y lo último que está ahí es los espacios sociales en el hogar. La invitación que yo les puedo hacer como una forma de autocuidado es cartografiar la casa. Con esto me refiero a que pueden, no sé, dibujar la casa, imaginarse la casa, dónde están, que yo entiendo, yo sé que no todas las casas tienen muchos espacios. La gran mayoría de las casas dentro de nuestro país no tienen muchos espacios, pero aquí la clave es cómo generamos un poco de privacidad. Estamos ocupando también algunos lugares que a lo mejor antes no habitábamos tanto. Esos espacios donde tiramos todo lo que, no sé, como una especie de logia donde podemos meter un montón de cosas, y ahora ya puede llenarse. La cocina puede estar más habitada. Si es que tiene el living puede estar más habitado de lo que estaba antes. Fue necesario salir de nuestras burbujas, fue necesario salir de nuestros espacios solamente de cyborgs del teléfono, de las redes sociales, y estamos obligados a empezar a conversar de nuevo. Tuvo que llegar un virus para hacernos conversar de nuevo y para hacer que conversemos con otras personas que están lejos y que nos preocupemos de las otras personas que están lejos. Vuelvo a los espacios sociales, voy a volver a eso. Y buscar a lo mejor un lugar donde se pueda, y esto sí es como algo que yo consideraría muy vital, un lugar en donde cada persona pueda tener, aunque sea un momento de privacidad. Y que si es posible, no sea el baño. Que no sea el tener que estar en el baño ahí pensando, o la gente o si necesitas llorar, necesitas contenerte de alguna forma. Algunas personas prefieren en todo caso hacer todo eso acompañado. Necesitas un espacio para poder respirar, necesitas un espacio, no sé, para escuchar una canción, para dibujar, para llamar a alguien y pelar a la gente con la que estás viviendo. Tienes que tener, aunque sea un espacio. Y ese espacio tratar de entregárselos a otras personas. Ahí, bueno, hablo desde el sur, que yo les comentaba, soy de Chiloé. Nosotros tenemos un sistema de vida que gira en torno a las cocinas, mucho. Y ese es un espacio en el que, a pesar de que habitamos muchas personas ahí, igual es un momento en donde uno puede dejar a otras personas tranquilas y para poder propiciar su privacidad, aunque sea un ratito. A lo mejor muchas personas no lo hacen muy consciente. Y a los niños, a las niñas, también. Dejarlos tener ocio. Privacidad y ocio. Estamos también, y esto es un aspecto muy sistémico,
y me atrevería a decir que también es muy neoliberal. Estamos súper acostumbrados a tener que estar siempre haciendo algo, siempre produciendo algo, como que no me puedo quedar estancado, algo de, ya, mi rutina está aquí, ta, 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 y este es el horario donde justo tengo que hacer una manualidad, es que tengo que hacerla, y si no la hice, perdí el día, y pucha, no, otro más en donde ya llevo, no sé, lo dejé 2 semanas atrás y que otra vez me pasa. Paciencia. Hace mucho tiempo que no experimentábamos, los que pueden hacerlo, en verdad, porque sé que no todas las personas pueden hacerlo, el ocio. De hecho, me atrevería a preguntarle a las personas jóvenes, a niñas y niños, ¿cuándo fue la última vez que se aburrieron antes de la pandemia? ¿Y qué es lo que le está pasando para aprender a aburrirse? Las personas que no nos crecimos sin tener que tener tanta pantalla, tanta, porque en realidad, por lo menos yo tenía mucha tele, eh, había que ingeniárselas con lo que había ahí. ¿Y ahora con qué se la ingenian? ¿Con qué hacen para sacarse el aburrimiento? Y ahí hay un aprendizaje importante, un aprendizaje que si no estuviéramos en este contexto no lo habríamos tenido. Eh, los tiempos de cuidados para las personas con las que convivimos también creo que son importantes de ir respetando. Como les decía, los cuidados para los tiempos escolares también necesitan mucha paciencia. No, ya basta con la cantidad de estrés que tienen los estudiantes, niñas, niños y jóvenes, como para además nosotros tener que estarles estresando un poco más con qué es lo que avanza y qué es lo que no avanza. Sobre todo porque las personas pequeñas igual están tan ansiosas como, o sea, lo más probable y lo esperable es que puedan estar ansiosos como estamos nosotros, que tengan cambios de ánimo como estamos nosotros, porque obviamente no estamos en una situación muy regular. Ahora, eso no significa que antes de eso no tuviéramos algún tipo, no tuviéramos en algún momento esos procesos, esas conductas, todos podemos tener penas, todos podemos tener rabia. Ahora aquí hay una específica que estamos compartiendo y de la que es, no vamos a sacar del todo todos aprendizajes, pero sí es bueno pensar en cuáles son esos aprendizajes. Ver qué es lo que nos importa del aprendizaje escolar. Y por favor, yo sé que si hay algún profesor o profesora por ahí, puede ser que se tome la cabeza diciendo así, no, ¿cómo dices eso? No, sí, hay niños y niñas que pueden ser más buenas para una materia, para otra, o también es un momento para poder darnos cuenta, no solo de para qué son buenas, sino que cuáles son las que les gustan. Y además de lo importante que es que tengan espacios de socialización más allá de lo que puede ser un recreo, más allá de lo que puede ser, no sé, una gala, más allá de lo que puede ser un partido de fútbol o de básquet. Poder poner atención a eso. Y irles preguntando también a quienes tienen niños y niñas por ahí, a los estudiantes universitarios también es una muy buena oportunidad para uno, y yo voy a hablar de un tema que es absolutamente, sí, podría decirlo, muy, muy chileno. Uno, ¿qué tanto estamos entendiendo la educación como un proceso, como un apoyo de aprendizaje completo, un aprendizaje que después les va a servir en muchos ámbitos como posicionamiento no solo teórico, sino que también político, sino que también cultural? ¿Qué tanto estamos aprendiendo de eso? O a lo mejor estamos priorizando el meter información dentro de nuestra cabeza. Um, ¿Qué tanto estamos priorizando o qué tanto sabemos con respecto a qué materias son las que me agradan y las que me desagradan? A las que me desagradan quizás voy a tener que colocarle un poco más de empeño, o las que me cuestan voy a tener que colocarles un poco más de empeño, y, pero también poder ir encontrando más o menos caminos de lo otro que estamos viendo. Si tienen tiempo también el poder leer otras cosas.
si tienen tiempo, porque sí, sé que no es tanto. Porque a las personas que estamos metidas en el teletrabajo, también nos damos cuenta, también tenemos mucho de ese estrés. Y ahí yo les pido cuidados para uno mismo y cuidados para las otras personas. A pesar de que estemos confinados dentro de nuestras casas, no todos, pero las personas que pueden hacerlo, a lo mejor les ha pasado que hay muchas personas que tienden a pensar de que uno está disponible por estar en la casa. Ibas a una reunión y te voy a dar un ejemplo. El otro día tenía que entrar a una reunión X y por distintos motivos, que son cosas que me pasan en cuanto al cálculo del tiempo, me retrasé 5 minutos. 5 minutos, que ya no digo que esté bien. No digo que esté bien, no estoy promocionando la irresponsabilidad ni la procrastinación ni nada de eso. Por favor, que no se entienda así. Pero me retrasé 5 minutos y ya me estaban llamando por el teléfono que cómo se me ocurría estar llegando tarde. Ya, sí, era mi responsabilidad, está bien. Les puede pasar a muchos de ustedes. Pero ¿qué es lo que hacíamos dentro de las rutinas anteriores? Chileno, estoy hablando de algo muy cultural. Llegábamos más o menos a la hora, o si llegábamos a la hora, también un saludo, ¿cómo están? Alguna gente hasta se hacía el cafecito. ¿Por qué no tenemos ese tipo de paciencia ahora? Hay gente que sí la tiene, pero no la gran mayoría. Entonces, si nosotras queremos que no dispongan de nuestro tiempo, también tenemos que hacer lo mismo con el resto de la gente. Paciencia. Y aquí el tercer grupo de personas al que yo creo que igual hay que tener muy, muy en cuenta y que creo que son los que más tenemos que tratar de contener, son los cuidados para las personas que no pueden parar de salir de trabajar, las personas que no pueden quedarse en el confinamiento, que puede ser por trabajar, que puede ser por cuidar a otras personas y que por ende tienen que salir a hacer compras, salir a la farmacia, salir a un centro de salud, etc. Las personas que viven en el día a día. ¿Qué es lo que podemos ir haciendo para que la carga tampoco... ¿Cuál es la carga que hay ahí? La carga del susto, la carga de me estoy exponiendo y además puedo exponer a las personas con las que estamos cerca. Cuidarnos no solo para que esa persona nos pueda contagiar, que yo creo que no es necesariamente el mayor foco de eso, sí hay que tenerlo, sí hay que tener ese cuidado, pero el cómo apoyamos a estas otras personas para que, a pesar de que tienen que seguir ejerciendo esa labor, aunque sea con una palabra de aliento, que claro, no va a resolver su problema, pero el poder bajarles un poco esa ansiedad, el dejar de culpabilizarnos también. Ese es otro concepto que yo creo que va muy de la mano, cuidado, buen vivir, la culpa. El dejar la culpa por ejemplo, echarle la culpa a otras personas. Sí, hay gente que es irresponsable, eso no lo voy a negar. No voy a juzgar en todo caso quién lo es y quién no, pero sí el tenerle paciencia a otras personas y a lo mejor también activar redes en el caso de que sea posible para que no sea necesario que se estén exponiendo. Ahora con el personal de salud yo creo que es sumamente, pero sumamente importante el poder apoyar. Personal de salud que, no sé, como les decía, muchas de las personas la gran mayoría de las personas que trabajan en el ámbito de los cuidados en salud, por ejemplo, el personal de enfermería o los TENS, son mujeres. De la mano de eso, muchos niños y niñas. ¿Podemos apoyar, por ejemplo, en el cuidado de sus hijos o hijas sin que nos los pidan? ¿O podemos, no sé, tratar de levantarles el ánimo cuando estén dentro de algún momento de ocio dentro de sus turnos? Ya, hacerlo. Voy a tratar de avanzar porque ya me estoy pegando en esto. Recomendaciones para niños y niñas y jóvenes, como les había dicho, puede ser
hay recomendaciones visuales, por ejemplo, para poder ir haciendo estructuras rutinas que nosotros lo utilizamos dentro de las escuelas. Especialmente en la educación parvularia, sí, y en la educación diferencial se toman mucho, se hacen tableros donde uno puede ir marcando. Ahora, eso igual uno lo puede extrapolar a las casas, al lugar donde estamos trabajando. Y también es algo, una actividad que se puede hacer ahí mismo. Ya, ok, vamos a trabajar con el niño, el nieto con el que tenemos en la casa. Y ya, armemos una cartulina, la dividimos con dibujos y que el niño pueda ir marcando lo que hizo, lo que no hizo. O que pueda ir marcando también ahí mismo cómo se sintió con esto que hizo y que no hizo. Una forma de poder estructurar la rutina y una forma visual de que pueda ver qué es lo que está haciendo, qué es lo que no está haciendo. Y también una forma de negociar qué es lo que quieres hacer. Eso también es otra cosa. Y no instalar e imponer la rutina que le vamos a colocar. No ser tan adultocentristas con eso. Ya, mira, toma, aquí está. A esta hora te levantas, a esta hora te duchas, a esta hora ordenas tu ropa, a esta hora tienes que estar estudiando. Aquí hay algo muy sencillo. ¿Te parece bien? ¿Hay algo que quieras agregar? ¿Hay algo que puedas aportar? Que, creo yo que es una parte importante de lo que se nos olvida de repente con las personas pequeñas. Para personas en condición de discapacidad también, como hay, tanto para, en realidad para estos tres grupos de personas, creo que uno es pensar en la persona que está cuidando a estas otras personas. ¿Tiene las herramientas para poder hacerlo? ¿Cómo está emocionalmente? ¿Cómo está en cuanto a su salud mental? ¿Hay algo en lo que se le pueda ir aportando? Conocer sobre la condición de discapacidad que tienen generalmente las personas que los cuidan lo saben, pero también algo que pueden hacer y que es primordial es que mantengan contacto con la gente que asistía a estas personas. Si tenían, no sé, visitas domiciliarias en sus spam o algo, que la mantengan en el caso de que requieran alguna ayuda, en el caso de que sea algo urgente, etcétera. Y para personas mayores, bueno, para personas mayores podemos, a mí me gusta en realidad qué es lo que creo que es uno de los grupos que más necesita que cuidemos. Yo creo, bueno, creo que eso lo saben, pero que más necesitan que lo cuidemos en otros ámbitos que no son solamente el si los tocamos o no los tocamos, sino que en el estar ahí. La rutina con las personas mayores es, pero algo muy, muy importante. Estar ahí para ellos, aunque sea desde lejos. Si podemos llamarlos por teléfono, de una forma más o menos regularizada. Si podemos, si es que los abuelos pueden hacer videollamadas, mejor aún. Hay otros tips que podemos ir tomando. Por ejemplo, las personas mayores, algo que se nos olvida mucho es que igual juegan, como al igual que los niños, al igual que también otras personas como nosotros. También pueden jugar y también les gusta jugar. Se me ocurre como idea, no sé, llamarlos por teléfono y no sé si conocen ese juego en que uno le pone personajes a alguien. Perfectamente uno podría decir, colocarle, no sé, un personaje, yo tener un personaje, esa otra persona tener un personaje y tratar de adivinar quiénes son. O, no sé, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Por ejemplo, preguntarles por anécdotas de contextos históricos que son más o menos universales. Les iba a decir que ya una pregunta muy típica es como, ¿dónde está? ¿Cómo fue el terremoto del 60? Pero creo que no es la mejor pregunta para iniciar porque puede ser un poquito dolorosa en muchos casos. Pero a lo mejor pueden ser algunas otras cosas que muy superficiales. No sé, abuelita, ¿usted se acuerda de cuando la Cecilia Boloco salió a Mi Universo? Y ahí, que te empiece a hablar, que te cuente. Oh, no, y se ponen a hablar, tienen ganas de hablar. Mandarles mensajes, mandarles cartas, eso también está bueno.
estar por ahí, estar con ellas y con ellos. Están muy asustados. Y, y, y en estos momentos también las personas mayores y nosotros tenemos que eh, ver que es difícil comprender que el cuidado en estos momentos es estar lejos físicamente, pero también es nuestra forma de poder ayudarlo. Vi hace un tiempo atrás una campaña en donde se les explicaba a los niños que en estos momentos tienen superpoderes y que sus superpoderes son quedarse en las casas, porque quedarse en las casas es salvar vidas. Y en realidad estaba bien bonita esa campaña. Tratar de ir avanzando. Tiempos de cuidado comunitarios. Aquí yo ya me salgo un poquito más de la... Puede ser complejo por nuestro estado de salud mental, por nuestras ansiedades, por cómo nos vamos sintiendo y por las muchas malas noticias que tenemos alrededor. De repente decir, ya, mi familia está mal, yo estoy mal, ¿qué voy a estar pensando en el resto? No, este es el momento para poder aprender sobre cómo necesitamos vivir en común unidad. Este es el momento para ver de que en realidad el buen vivir, una forma de poder mantenernos equilibrados, no nos vamos a mantener equilibrados, no vamos a dejar de estar ansiosos, no vamos a dejar de estar tristes, hasta que en realidad todos y todas estemos a salvo, o relativamente a salvo. Recién ahí vamos a poder estar más tranquilos. Por ende, tenemos que aprender de cómo hacemos para que eso sea, no esté solamente dentro de mi casa, esté también allá afuera. Me atrevería a decir de que como estamos en un momento de crisis, creo que una de las formas más rápidas, necesarias, urgentes, es poder vincularnos a alguna forma de caridad, que si bien es cierto pueden ser asistencialistas, hay mucha gente, especialmente en las ciencias sociales, que pela mucho esas cosas, no, sí, pero no resuelve el problema de fondo. Claro que no resuelve el problema de fondo, especialmente de toda la gente que tenemos en estos momentos desempleada, de todas las personas migrantes que a lo mejor que no tienen espacio, que están faltos de económicos, que están teniendo mucho, la gente que vive en situación de calle. Sí, tenemos todas esas partes de realidades y de exclusiones sociales que ya de antes eran un problema y ahora son ya un problemón que por favor ya no se pueden meter debajo de la alfombra. Y este es el momento en donde, primero que todo, va a ser necesario un poco de caridad. ¿Qué podemos hacer dentro de lo que se puede entregar? Tratar de entregar. Hay gente que está haciendo colectas, así que si una persona puede transferir dinero, se recomendado que lo haga. Hay gente que está exponiendo de otras formas, que hacen ollas comunes. Hay otras personas que se están dedicando como a hacer todos estos catastros de dónde poder entregar canastas familiares, etcétera. A mí me parece loable empezar a pensar en eso, y esa también es una forma de poder tranquilizar un poco, no voy a decir que sea tranquilizar nuestra conciencia, sino que en realidad es cuidarnos y cuidar de otras personas que ni siquiera conocemos, es empatía. Creo que ahí voy a colocar otro cuarto concepto, buen vivir, cuidado, paciencia y empatía. Si alguien no puede hacerlo, también paciencia, es entendible, no sienta culpa por no hacerlo. Es culpa, sí. No sienta culpa por no hacerlo. Y lo otro es que también atreverse a recibir, sí, ahí bajar un poco el ego, y va a estar difícil, pero hacerlo. El otro día una amiga me comentó que había recibido una canasta familiar que le dio una persona conocida, se la lleva, una amiga que tiene, una situación familiar que no es relativamente estable, pero ella me decía, yo en este momento a mí no me falta nada, no es un problema, para mí no necesito, estamos bien, pero recibió la canasta con amor, con cariño.
O sea, no es momento de tener que estar diciendo o sentirse avergonzada porque hay alguien más que te quiere ayudar, porque hay alguien más que te quiere cuidar. Esa persona que le llevó una canasta a mi amiga, le regaló una semana de confinamiento, le regaló una semana para poder estar ahí adentro y cuidarse entre ellos. Es otra forma de cuidarse. Más adelante, y por eso les puse ahí, ¿qué haremos después? Más adelante estaría bueno que en realidad pensáramos, porque, o sea, caridad, asistencialismo, no resuelve el problema de fondo de la embarrada social que tenemos en estos momentos y que está quedando, pero así, magna evidencia. Un sistema de salud colapsado, un sistema educativo comandado por personas que creen que tenemos que dar pruebas en vez de mantenernos socioafectivamente tranquilos. La cantidad de personas en situación de exclusión y riesgo social ya está súper en evidencia. ¿Qué vamos a hacer después de esto? ¿Cómo vamos a hacer para que tras pasar de caridad a pasar a hacer otras medidas que vayan en pro de un bien comunitario? No vamos a alcanzar un buen vivir, un equilibrio completo, sabiendo de que, no sé, a 2 calles más allá hay un campamento, sabiendo que más allá hay, no sé, un perrito que está viviendo en la calle y que en estos momentos que está lloviendo está pasando frío. No vamos a resolver todos esos problemas por completo, también, paciencia. A lo mejor ni siquiera lo vamos a ver en esta generación, si es que sobrevivimos a esta generación también. Pero esta bien otra paciencia es con la incertidumbre, que ojalá funcione. Voy a ir terminando con esto y también pensar en los cuidados planetarios, planetarios universales. El buen vivir también está dentro de eso. Ahora, no llamo a tener culpa, aunque de repente es inevitable no tenerla, con respecto a todo lo que estamos generando ahora y que sabemos que es una problemática a nivel mundial con respecto a, no sé, el problema del el cambio climático, la cantidad de basura que estamos, en estos momentos de confinamiento, a lo mejor ustedes se han dado cuenta, la cantidad de basura que generamos ha aumentado de una forma considerable. Ahora podemos pensar si en realidad es porque estamos aquí o porque a lo mejor esa misma basura la generábamos por fuera. Pero es un momento esencial para conocer cómo estamos aportando de eso dentro de nuestra organización social en el hogar. Ojalá se pueda hacer más, como mucho más amplio, pero hacerlo. Miren, por ejemplo, le puse ahí las 3 R's para toda persona. Las 3 R's de reutilizar, reciclar, reducir. ¿Sí? ¿Sí? Que se las pasamos mucho dentro de las escuelas a los niños, niñas y jóvenes, como que les damos duro con eso, que usted haga lo que ya, eso no es solamente para estudiantes. O sea, por favor, tratemos de internalizarlo nosotros. Yo no les voy a decir que soy una erudita en ese tema, que soy la persona más ordenada con respecto a cómo ir reciclando, o por ejemplo, cómo ir haciendo compostaje, etcétera. Pero sí, dentro de la ciudad o del lugar donde ustedes estén, a lo mejor contactar, buscar lugares donde se puede reciclar, ver si hay personas que lo estén haciendo, ver si no saben cómo hacer compostaje para poder dividir la basura orgánica aquí y otro tipo de basura acá, preguntar a otras personas cómo poder ir haciéndolo. Si usted no lo hace durante este tiempo, insisto, tampoco tenga culpa. Inténtelo, inténtelo, es una buena actividad para poder incorporar dentro de la rutina. Pero toda la rutina del hogar, como también ha aumentado en la cantidad de labores y deberes que tenemos dentro de lo que hay aquí, y hay personas que estamos muy cansadas de eso, o sea, por ejemplo, tener teletrabajo y además hacernos cargo de todas las otras labores del hogar, también ha aumentado mucho nuestros agobios. Pero por lo menos intentarlo. Y si se puede habituar, así mismo como les comentaba en las rutinas anteriores, tomar una actividad e intentar colocarle un espacio-tiempo donde poder realizarla varias veces y
y con cortas metas. Mm, Conciencia ecobiocéntrica, volver a pensar en realidad de forma ecológica, no tiene que ver solamente con cómo nos estamos viendo como seres humanos, parte del buen vivir también está en cómo convivimos con otros seres, vivos y no vivos. Y yo me atrevería a decir que también, por ejemplo, hay gente que está diciendo que parte de la rutina hay una forma de poder también alegrar un poco los hogares que puedan. Podrían ser, no sé, adoptar un perrito de la calle o un gatito de alguna protectora. Están en un buen momento, los que quieran, los que puedan, los que tengan espacio. Pero aún así, y ahí yo les puse, ¿será momento de preocuparnos por tanto? Sí, el nivel de agobio en realidad de poder, ya uno es todo lo que tenemos afuera, todo el daño, todo lo violento que ha sido todo este tema, pero es parte del buen vivir en realidad el que podamos pensar y proyectarnos un poco más allá. Voy a ir, por ejemplo, a lo que, insisto con lo que está pasando con niños y niñas, y también con personas mayores especialmente. Esta incertidumbre de cuándo va a terminar esto y cuánto daño estamos haciendo con esto, para ellos es una causal de agobio mucho más grande. Está bien irles preguntando qué es lo que saben con respecto a eso y con respecto a todos estos temas. O sea, no sé, yo me imagino, por ejemplo, a la Greta Thunberg que debe estar, además de pensando en el cambio climático, como debe estar pensando en todo lo otro, todo el daño que tiene que estar haciendo el coronavirus, y me aprieta el corazón pensarlo. ¿Cuántas otras personas deben estar en una situación similar? Y ahí yo creo, pues las personas mayores es muy importante hacerlo. Al llamarlo y recurrentemente, a lo mejor irles preguntando no solo qué es lo que piensan, sino qué están sintiendo, qué es lo que saben con respecto a estos temas. Y, y recalcar esto de que algún día va a terminar, esperemos. Si no termina, por lo menos algún día va a cambiar la situación. Pero no nos vamos a mantener así como estamos en el aquí y ahora por siempre. Y una vez que salgamos de esto, podemos proyectar parte de los aprendizajes que hemos tenido en este periodo de confinamiento. No, uh, no les quiero transmitir el que nos agobiemos con todo eso de un principio. Y no les quiero transmitir tampoco diciéndole, oigan, ustedes para mantener el buen vivir tienen que tener esta rutina, tienen que amoldar los espacios de la casa, tienen que además ser caritativo y además tiene que cuidar el planeta. Son opciones que pueden ir tomando. Son opciones a las que les invito que puedan ir tomando. No, por tanto, cada una de ellas también se pueden ir trabajando de a poco, también pueden ir inventando cada una de ellas y, y ir buscando espacios en el hogar, en tiempo y espacio donde poder hacerlo. Eso me faltó también comentarles. Dentro de los espacios del hogar, también es importante delimitar las actividades que se hagan en cada uno de esos espacios. Perdón el salto cuántico de volver atrás, pero creo que lo considero importante de mencionar. Dentro de lo que se pueda, porque también, insisto, sé que no todas las casas tienen un espacio como para poder dividir los lugares donde se trabaja. Pero miren, voy a colocarles un ejemplo. Hay una mesa en la que se come, que la familia come, y además donde el estudiante se instala para poder escuchar las clases que se dictan cada ciertos horarios. Ahí es importante mantener un orden. Entre tal y tal hora es la hora de este estudiante que va a tener que estar ahí, y entre tal y tal hora es la hora de comer. Por tanto, se saca todo lo que se utilizó, saco todo el material que utilizó el estudiante, y después, ojalá en conjunto con el resto de la familia, ahí hay una actividad muy buena para hacer con niños y niñas. Y ellos apoyan a empezar a colocar la mesa. Terminamos de comer,
sacamos las cosas de la mesa y ahora se vuelve el espacio de estudio, pero poder delimitar mucho. Esos tiempos y espacios son vitales también para poder mantener un poco mejor la convivencia entre las personas que están ahí. Eh, También buscar y preguntarle a las personas con las que convivimos, ya sea dentro de nuestras casas, como también aquellos con quienes nos estamos relacionando a lo lejos, sobre efectos positivos. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué podemos hacer en conjunto? Irlo conociendo. Conocer las habilidades de cada uno de ellos, se están inventando actividades, buscar qué es lo que puede ir haciendo feliz a otra persona es una forma de cuidarla cuando la vamos activando. Buscar qué cosas nos hacen felices a nosotras también es una forma, obviamente, de cuidarnos. Pero también es parte del cuidarnos el atender que si no estamos haciendo del todo las cosas que quisiéramos estar haciendo, es por algo. ¿Por qué no está ocurriendo? ¿Y qué es lo que estoy priorizando en estos momentos para eso? Son momentos también, y esos son momentos que van a acabar. A ver, digo, si hay estudiantes universitarios ahí que deben estar así súper muy estresados, al igual que como yo les digo a, a mi sobrino, le digo que este momento va a terminar, le digo al Camilo, esto va a terminar en algún momento. Yo le digo a las y los estudiantes, esto también va a terminar. Es un semestre, es donde a lo mejor se están bancando algo que es complejo, que es duro, que es agobiante, pero va a terminar. Tiene un tiempo finito. Y después de eso, a lo mejor, o entre medio, podemos ir encontrando cómo volver a cuidarnos. Volver a tenernos paciencia también en qué es lo que vamos sintiendo. O sea, en estos momentos es, yo creo, lo esperable que seamos fluctuantes con respecto a nuestro ánimo, y eso significa que algo que a lo mejor me gustó mucho hacer el día de ayer, hoy día no me va a gustar. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Quién me lo va a ¿Por qué me lo voy a reprochar? ¿Y quién me lo va a reprochar? Bueno, si es un problema para otra persona, sí, a lo mejor podemos discutirlo. Pero está bien que vayamos haciendo caso a ese tipo de sensaciones, a los sentipensares de todo eso. Entonces, como para ir cerrando, les voy diciendo que si ustedes escuchan en la gran mayoría de sus redes sociales, que ahí yo les recomiendo igual que con todo el bombardeo de información que tenemos, traten de buscar un lugar o un par de lugares de donde poder informarse, porque tenemos también otras, la cantidad de información que nos llega, especialmente en las redes sociales, que de repente no son concordantes y todo eso con respecto a cómo aplicarlas en nuestro día a día, se pueden reducir si es que elegimos un espacio para poder ir informando. Entonces, si hay un lugar donde nos dice que tenemos que tener estas medidas para salir a comprar al supermercado y este otro nos dice estas otras, ahí vamos a empezar a tener esos choques. Buscar algún medio oficial relativamente neutro, porque en realidad todos los medios van a tener alguna postura política, desde donde nos podamos ir informando con qué es lo que podemos ir haciendo para cuidarnos con respecto al COVID y cuidarnos con respecto también a cualquier otra peligro que podamos tener hoy en día. Cierro también diciéndoles que dentro de estos espacios de cuidado, si siguen teniendo la sensación de que necesitan estar incorporando algo dentro de su vida, porque todo el mundo les dice que eso es lo que deberían hacer, no sé, a ver, usted debería meditar, porque gracias a la meditación va a poder mantener su estabilidad, se va a tranquilizar y que, no sé, va a alcanzar poco menos y que prácticamente cerca va a alcanzar el nirvana. Si le gusta, sí, hágalo. Si le gusta, sí, inténtelo. Si le gusta, colóquelo en un espacio. Si le gusta, hágalo de a poco. Si le gusta, trate de tomarlo como un hábito. Y en el momento en que se mantenga en una rutina, ya se va a volver hábito.
Si no lo hizo, no se sienta mal del todo, porque no tiene por qué estar produciendo todo el tiempo. Este es un momento en donde, y más aún estamos entrando en un invierno. Todos los animales en invierno entran en esta crisálida en donde necesitan resguardarse para lo que nosotros los seres humanos debiésemos estar tomando como aquello de que es aprendizaje. Y nos llegó de bofetada. ¿Qué es lo que tenemos que aprender dentro de nosotras mismas? ¿Qué es lo que tenemos que aprender dentro de nuestras familias, la convivencia de nuestras familias? ¿Y qué es lo que tenemos que aprender para convivir? Que es algo que ya nos habíamos olvidado. Estábamos, no sé, por ejemplo, hay gente que vive en departamentos. Yo no sé si antes podían conversar sabían quiénes eran el resto de sus vecinos, y ahora se volvió algo importante que los conozcan y que sepan, y algunos se ponen de acuerdo para poder salir a comprar a las personas mayores que viven ahí, etcétera. Esas son formas de organización que yo creo que si esto hubiese ocurrido hace un par de años atrás, que igual hubiese sido terrible porque el sistema de salud hubiese estado mucho más colapsado, pero estoy pensando en la organización de cuidados hubiese sido distinta. De alguna manera nos fuimos olvidando de que cuidarnos también implica cuidar de las otras personas, sean de mi familia, sean de mis conocidos o no. De estar pensando en mi perrito, de estar pensando en mi mamá y estar pensando en la gente de China, que también necesitemos que los cuidemos. Y por eso el llamado de buen vivir aquí es personal, familiar, comunitario y planetario. Creo que por ahí voy a ir terminando. Espero que dentro de todo lo que les he dicho haya algo que les pueda, a lo mejor varias de las cosas que les estoy diciendo las sabían, a lo mejor algunas de las cosas ya pueden ser más de sentido común, es decir, es algo que me parece medio obvio, o a lo mejor ni siquiera lo había pensado a pesar de que parece obvio. Si alguien tiene más ideas y que las quiera compartir con nosotros, yo creo que son bienvenidas. Yo también estoy aprendiendo sobre esto, yo también estoy aprendiendo cómo construir ideas para vivir mi rutina, y tenemos que estar atentos a también de que en cualquier momento se nos pueden quebrar nuestras rutinas, y por eso les digo, un asunto es que tengamos disciplina para tratar de mantener un orden y un control de lo que estamos haciendo, porque eso baja nuestras ansiedades, pero también tenemos que estar abiertos a que en cualquier momento puede cambiar y que tenemos que flexibilizar. Paciencia, y en esa flexibilidad está la paciencia con nosotros y con otros. Muchas gracias. Yo creo que ahora le doy el pase voy a dejar de compartir la pantalla para que podamos ver. Ahí. Muchas gracias, Carolina, por tu presentación. Gracias por darnos a todos esos tips. Quiero pasar ahora a la parte como de las preguntas, para que las personas que quieran hacer algunas puedan hacerlo por medio del chat y yo las voy respondiendo a continuación. O sea, las voy preguntando y tú las respondes.